Bueno, polémica por este papelito. Enseguida les vamos a contar qué es lo que cuenta, qué es lo que pone, qué es lo que aparece escrito en este papel que recibieron a finales del curso pasado, los padres de los niños que tenían que escolarizarse en educación infantil. Un papelito que tenían que cubrir, como decía, los progenitores para aclarar una serie de puntos y que tiene que ver con el decreto, el famoso decreto de plurilingüismo que, saben, parcialmente fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hay polémica, vamos a hablar enseguida de ella, pero para que recordemos de qué estamos hablando, Marina Chiavegato nos va a poner en antecedentes. Adelante, Marina. Pues Fernanda, vamos a empezar en el año 2009, plena campaña electoral, y Feijóo promete a los padres que serán ellos quienes elegirán la lengua en la que se darán las materias troncales de sus hijos. Cuando ganan las elecciones con mayoría absoluta, una de sus primeras medidas es anular el decreto del gallego impulsado por el bipartito y poner en marcha una nueva propuesta. La Consellería de Educación redacta entonces un borrador en el que se aboga por el equilibrio entre las lenguas y por el derecho de los padres a elegir el idioma en el que sus hijos estudiarán. Estamos hablando, por supuesto, del decreto del plurilingüismo. El primer revés viene del Consejo Consultivo, quienes veían indicios de ilegalidad en la norma, lo que abocó a que la Xunta eliminase esta consulta en secundaria y en eso, dejándola solo para educación primaria. Empezaron entonces las denuncias, la Real Academia Gallega, Galicia Bilingüe, la Mesa por la Normalización Lingüística y los sindicatos. Noviembre llega la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Tumban los dos puntos claves del decreto, su carácter vinculante y el derecho del alumno a usar el gallego o el castellano según sus preferencias. Finalmente, la Xunta decidió no recurrir a la sentencia y utilizar la información de la encuesta de forma no vinculante, sino, dicen, solo consultiva. Fernanda. Bueno, pues estamos hablando de lo que estamos hablando y estamos hablando de este papel también, como decía. ¿Qué dice, Marina? Pues Fernanda, es un formulario de la Consellería de Educación que envía para cada uno de los centros, específicamente para que ellos se lo envíen a los padres de sus alumnos. El documento tiene como título anexo y completan con la siguiente frase: preguntas a las familias de los alumnos de educación infantil. A continuación, con espacio para que los padres cubran los datos personales, el padre o la madre del alumno tiene que constatar la lengua materna de su hijo. Existen dos opciones, son ellas gallego o castellano, y existe también un tercer espacio en el que hay la posibilidad de elegir otro idioma. Al final del documento hay un espacio para la firma y también un texto en el que se reitera el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Documento, como decíamos, enviado a los padres de los alumnos de primaria el pasado curso. Fernanda. Bueno, pues este papelito ha creado la polémica, una polémica que hoy llegaba ya al Parlamento gallego. La Xunta a dar marcha atrás este curso. No habrá consulta vinculante, pero sí un cuestionario en el que los padres deben especificar la lengua materna de sus hijos al escolarizarlos. El resultado de esta pregunta, que se trasladó en junio, servirá al centro para definir el idioma de escolarización de alumnos en educación infantil. Además, se debe tener en cuenta la realidad sociolingüística del entorno y que exista una presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales. Así se refleja en una instrucción que la Xunta envió por email a los colegios en agosto y que hoy ha defendido en el Parlamento. Non se trata dunha consulta, non se trata dunha enquisa. Non lle preguntamos a opinión aos pais, non lle preguntamos en que lingua creen eles que debe ser escolarizados os nenos. Preguntámoslle cal é a lingua materna, cal é a lingua que habitualmente falan os nenos, esas nenas na súa casa. Para la oposición es una trampa para seguir aplicando el decreto. Se non é vinculante, entón para que a facemos? Para que a facemos se non é vinculante? Que sentido ten? Vostedes teñen unha auténtica obsesión para manter o decreto por riba de todo. É unha reviravolta para seguir aplicando un decreto que o Tribunal Superior de Justicia de Galiza declarou ilegal. También la CIGA denuncia que con la nueva norma se disminuye la presencia del gallego en las aulas, hasta el punto de que en algunas zonas urbanas la presencia del idioma propio no supera el 5%. Se para algo valeu o decreto do plurilingüismo é para mesmamente decrecer, aminorar, mermar o ensino no noso idioma, non? Pocos cambios en el nuevo curso en el resto de niveles educativos que se rigen por el decreto del plurilingüismo. En primaria el gallego se imparte en las clases del propio idioma y también de conocimiento del medio. En secundaria los alumnos también cursan en gallego ciencias sociales y naturales y en bachillerato el reparto de materias las decide el centro.
En los colegios plurilingües, castellano, inglés y gallego están al mismo nivel, un 30% cada una. Pablo, hai que preguntarle a los padres cuál es a lengua materna de sus hijos. Pois na miña opinión non hai ningún motivo para preguntarlle aos pais nos termos en que se está facendo. A cuestión sería para qué? Para que se lles pregunta aos pais cal é a lingua materna, non? E todo indica que se está facendo para, digamos, reforzar a posición política coñecida do PP, no sentido de que, bueno, pois non existe esa obriga de coñecer o galego ou esa obriga de coñecer o galego que está estipulada xa é consolidada por xurisprudencia, en fin, pola propia Constitución. Esa obriga se trata por todos os medios de degradar. Na miña opinión, o decreto plurilingüístico, o decreto de plurilingüismo, daba saída a un problema que aquí se ven, digamos, vendo e poñendo en riba da mesa dende hai moitos anos, que esa obriga de coñecer estaba rebaixada, desvirtuada, e non se daba cumprimento a ese coñecemento do galego que a xente ten que ter, que está estipulado así, pola nosa normativa, que sexa e que a xente ten o dereito de utilizalo, pero a obriga de coñecelo. A cuestión é a que preguntaba aí alguén no Parlamento, para que se fai esta consulta? Pois a mí non se me ocurre ningún motivo para facer esta consulta que é para darlle, novamente, unha volta ao tema do plurilingüismo. As linguas están para comunicarse, non para amolar. É unha pena que un decreto que foi fruto dunha negociación en o que máis ou menos todo o mundo estivo de acordo, se trate de anular, se trate de desvirtuar e se trate de darlle a volta, porque, entre outras cousas, cando chegue o seguinte goberno, probablemente volva a poñer en vigor un decreto dese tipo. Entón, estamos sempre no tema da política pendular, que aquí non hai forma de entenderse e que a lingua se utiliza como arma de confrontación política e non como forma de comunicarse, como forma de enriquecemento cultural de todos. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, bueno, yo creo que debe haber pocos decretos en la Xunta tan judicializados como este, ¿no? Porque creo que son 8 las sentencias que han recaído sobre el mismo. Creo que se ha anulado cerca de un 5%, que bueno, es un porcentaje considerable, pero tampoco es ni mucho menos cerca de la mitad, ¿no? Un 5% del decreto original. Y ¿para qué se consulta? Bueno, uno de los 3 parámetros por los que se definirá la lengua prioritaria en cada centro es precisamente ese, ¿no? La lengua materna. Creo que en el reportaje se apuntaban 3 parámetros: el entorno sociolingüístico, que era uno, la lengua materna otro, y el tercero es la garantía del equilibrio. Bueno, entonces, ¿no? sí que ten carácter vinculante. Bueno, claro, porque, claro. La decisión parte de cada centro, creo, no es bueno, pero decir, ni siquiera la sentencia era clara que non podía ter carácter vinculante. Si se vai decidir a lingua vehicular, digamos, dos centros en función... uno de los 3 parámetros de elección. Sí que ten elección, carácter vinculante. Uno de los 3 parámetros de elección que hace el propio centro, y creo entender, tal y como está establecido el mecanismo, que la seguiremos falando, pero que quería atender a un convidado que temos ao outro lado do teléfono. Vieito Silva, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, Vieito Silva, profesor da Universidade de Santiago, experto nestes asuntos. Dende un punto de vista técnico, ten sentido en Galicia preguntar aos pais de infantil pola lingua materna dos fillos? Perdón, poderme repetir que non entendín? Preguntaba si dende un punto de vista técnico ten sentido que a administración pregunte aos pais pola lingua materna dos fillos. Desde un punto de vista técnico, pensando na aprendizaxe das linguas, pois, bueno, eu creo que non ten sentido ningún. É dicir, que o que hai que saber é realmente a condición das linguas en relación cos alumnos e coas familias, pero tamén coa situación das linguas no nivel social, porque as linguas aprendense non só na escola, sino que se aprende na sociedade, e o prestixio, o poder, a capacidade, a utilidade, provocan as sinerxías favorables ou menos favorables para a aprendizaxe das linguas, claro. Dun xeito xeral, os nenos galegos, cando rematan a educación obligatoria, cando rematan a ESO, son máis competentes en galego ou en castelán? Bueno, non hai moitas investigacións sobre ese tema, non? Pero unha investigación que fixemos na Universidade de Santiago hai 3 ou 4 anos demostrou que a competencia ao rematar o ensino obrigatorio é inferior en galego que en castelán. Inferior en galego? Inferior en galego que en castelán. Cales poden ser as explicacións desa cuestión, desa conclusión? A ver, as explicacións, podemos, son hipóteses, non? Porque realmente a investigación non dá explicación, simplemente... Constata un feito, sí. Efectivamente, constata un feito, non? Pero non é arriscado
imaginar ou pensar que a situación das linguas na sociedade influi de maneira decisiva. É dicir, que, inda que tendo un mesmo protagonismo as dúas linguas a nivel escolar, está claro que a lingua máis poderosa, a lingua máis influente, a lingua sobre a que os alumnos e as propias familias teñen unha disposición máis favorable, acaba aprendéndose e interiorizándose con máis éxito. Fala de que, cando rematan a eso, de xeito xeral, os nenos galegos son máis competentes en castelán que en galego. Supoño que é unha conclusión xeral que atinxe a todo o país, pero supoño que haberá grandes diferenzas nos entornos rurais e urbanos, non? Sí, bueno, efectivamente hai que, bueno, habría que analizalo con máis detalle, non? O que está claro que os entornos rurais que teñen nos entornos rurais o galego ten un protagonismo moito maior como lingua inicial, pois vese moito máis favorecido, sobre todo no dominio da gramática e do vocabulario, non quizáis despois noutro tipo de destrezas comunicativas nas que influyen máis que o dominio do código, pois outras habilidades, non? Que papel pode xogar a administración, ten que xogar a administración para normalizar dun xeito definitivo as competencias dos galegos en galego? Vamos a ver, eu o que entendo é que tiña que haber unha discusión serena sobre a cuestión e saber realmente a onde queremos chegar, non? Que tipo de sociedade queremos a nivel lingüístico para Galicia. Eu creo que a aposta razoable no mundo de hoxe é unha aposta por un plurilingüismo, pero falar de plurilingüismo de maneira aséptica é un engano manifesto, porque as linguas non están nunha situación de igualdade, non? Entón, eu creo que unha lingua como a galega, se realmente queremos que se aprenda con solvencia e que ademais sexa un instrumento de uso social válido, debe ser o instrumento primeiro no que deben instalar os alumnos, os aprendices, os falantes, vamos, non? Por riba, a partir de aí desa lingua, pois incorporarás o castelán, incorporarás o inglés, incorporarás todo o que se poida, todo o que interese incorporar. En síntese, eu diría que a aposta por un plurilingüismo, na que eu me sitúo, na que creo que se sitúa calquera persoa receptiva e aberta neste momento, si queremos que ese plurilingüismo galego teña algún protagonismo, debe construirse a partir do galego como lingua minorizada, como lingua de menor soporte e de menor solvencia a nivel social. Pois Beito Silva, queríamos un pequeno apunte a ver se temos ocasión de falar máis polo miúdo deste apasionante tema. Graciñas por acompañarnos esta noite. Gracias, boa noite. Miguel, creo que medio te interrumpí ou non? Sí, no, bueno, es decir, el objetivo final debe ser el conocimiento de 2, 3 idiomas, si son 3 mucho mejor. Yo creo que sí, debe ser ese. El equilibrio entre las lenguas en un centro docente es una buena opción. En principio parece que podría ser una buena opción. No tener un consenso político a la hora de poner en práctica todo esto ayuda a que el resultado sea el óptimo. No, es decir, falta mucho diálogo político para tomar decisiones que conduzcan al menos a un equilibrio lingüístico. Carlos. Vamos ver, creo que hai poucas dúbidas de que o señor Feijóo ten unha relación coa lei, digamos, flexible, non? Demostrouno no caso do señor Marcial Dorado, está no demostrando tamén agora. O Tribunal Superior de Xustiza dixo antes o Consello Consultivo, a consulta é ilegal e el teime en facer a consulta. Eu creo que iso ten un nome e debería ter unhas consecuencias. Se se trata dunha enquisa, bueno, pois a enquisa hai que facela de forma solvente. Hai que facer unha enquisa sociolingüística, como se fixe un atlas sociolingüístico en Galiza, como instrumento para facer o Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2004, que o Partido Popular votou daquela no Parlamento e que agora pois parece que desapareceu. Que é o que ocorre? Que o señor Feijóo quere seguir facendo unha consulta aos pais para apoiarse nunha política consciente de facer desaparecer o galego das escolas, que é o que está facendo, porque eliminou as axudas ás equipas de normalización lingüística, porque eliminou as axudas a actividades de dinamización lingüística en galego nos centros, porque non hai, cando se fala de equilibrio, non hai para os nenos, e o digo por experiencia porque teño nenos en idade escolar, non hai material audiovisual, literario, e que hai moi pouco en galego. É
desde logo é imposible xa ir ao cinema e que os cativos vexan unha película en galego. Antes aínda había, verdade, vídeos que, polo menos, algunha das opcións no DVD era o galego. Agora iso desapareceu porque a Xunta eliminou tamén as axudas. Pero, claro, que sucede? Que coa anterior consulta, o 40% dos pais de educación infantil nas cidades dixeron que o querían en galego. Resultado, como eran minoría, menos do 5% do ensino infantil nas cidades se dá en galego. Só para rematar, se Feijóo lle entra, verdade, agora esa vena tan democrática, eu creo que lle pregunto aos pais tamén se queren que suban os prezos do comedor, se queren que se estea pagando o que se está pagando polos libros, se queren que se aumente o número de alumnos por aula, se quere que se fagan recortes como se está facendo en educación pública e se queren que se financie tamén de forma ilegal colexios que separan os alumnos en función do sexo que teñan. Por que non lle pregunto aos pais por todo iso? Por que non lle pregunto aos pais? Porque seguro que a resposta dos pais non ia ser do agrado do Partido Popular, verdade? Por tanto, isto é únicamente unha ferramenta para actuar en contra do galego, en contra do que di o actual estatuto, que unha das justificacións de ser da Xunta é precisamente defender a identidade, e dentro da identidade está a lingua propia de Galiza, que é o galego. Miguel Tellado. Bueno, yo creo que hay que contextualizar las cosas al momento en el que nacen. Sí, a manifestación con Gloria Lago, sí, ese foi o momento en que naceu. Deja que yo hable por mí y luego tú hablas por ti. Pero estaba de esto de salir. Yo creo que hay que retrotraer las cosas al momento en el que nacen, ¿no? Y cuando surge el decreto del plurilingüismo, surge porque es un compromiso electoral de Alberto Núñez Feijóo, que gana por mayoría absoluta unas elecciones en el 2009. En un momento en que Galicia vive pues, un proceso de imposición lingüística impulsado por el bloque nacionalista galego desde la Xunta bipartita. Esa es la realidad en la que surge el decreto del plurilingüismo. La Xunta lo que ha hecho es adaptar el decreto del plurilingüismo a las sentencias recaídas del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Unas sentencias que afectan a 2 artículos de ese decreto. Ese decreto lo que pretende es poner al mismo nivel el gallego y el castellano y abrir la puerta al inglés, que es la gran asignatura pendiente en este país. Y es lo que quieren todos los padres para la educación de sus hijos, ¿no? Y la modificación de este decreto, ¿qué supone? Que a partir de ahora la consulta no es vinculante, pero no dice que no se pueda hacer la consulta. No dice las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no se haga la consulta a los padres. ¿Qué miedo hay con consultar a los padres? ¿Qué miedo le tenemos a la libertad y que los padres puedan decidir sobre la educación de sus hijos? ¿O tiene que decidir la Xunta de Galicia? ¿O tiene que decidir el equipo directivo? Hay cosas, por lo tanto, pero un segundo. Un paréntesis nada más. No, con este argumento, que efectivamente se utiliza de una forma recurrente, ¿dónde está el límite de la consulta a los padres? Porque si tú consultas a los padres, si quieren que se supriman las matemáticas del currículo y los padres dicen que sí, se tienen que suprimir. Aquí surgimos, bueno, pues arrancamos una situación de imposición lingüística claramente. Pero ¿cuál é a situación de imposición lingüística? Pero es lo que ha vivido durante... Iso foi o que vos dixestes, unha situación que vos creastes indo de ganchete con Gloria Lago a manifestacións. Iso foi o que fixestes vos. El Partido Popular obtiene una mayoría absoluta cuando ya anuncia qué es lo que pretende hacer con la lengua, que es equiparar el gallego al castellano y que prime la libertad de la persona para utilizar un idioma o el otro, sin ningún tipo de imposición. ¿Qué miedo hay a la libertad? ¿Qué miedo hay? Y ahora lo que se determina con la modificación de este decreto del plurilingüismo, adaptando a las sentencias recaídas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es que hay 3 criterios. Lo que dicen los padres, que lo que dicen los padres es no qué lengua prefieren, A los padres se le pregunta cuál es la lengua materna de su hijo. Es lo que se le pregunta, no se le pregunta ¿usted qué prefiere, gallego o castellano? No, ¿cuál es la lengua materna de su hijo? Pero eso saben los profesores cuando llegan os rapaces a clase. Hay 3 factores para la elección del idioma. Consulta a los padres, la realidad sociolingüística del entorno y, por último, bueno, pues el criterio del equilibrio. Bueno, pues el plurilingüismo apuesta por eso, por el gallego, el castellano y el inglés. Y para mí lo de inglés es fundamental, ¿no? Que pasamos de puntillas, pero me parece fundamental. Vamos a ver, en el tema del plurilingüismo ustedes manejan un argumentario, que yo no sé si es que os lo pasan periódicamente o lo tenéis grabado en el disco duro, en el que no borrasteis, y además es que es siempre el mismo argumentario. Por ejemplo, lo de la imposición lingüística es una cosa que funciona de maravilla. Yo, que no soy ni del bloque, como tú sabes, ni tal, no he visto imposición lingüística por ningún lado.
nadie me impuso nunca ni hablar el gallego ni hablar el castellano. No, pero déjame que te hay un dato objetivo que acaba de proporcionar Nieto Silva, que dice que la investigación demostró que los niños son más competentes en castellano que en gallego. Esto es un dato objetivo. Pero no, de todos modos yo solo apuntar, porque yo estaba muy de acuerdo con lo que dijo Pablo y con lo que decía Carlos. Vamos a ver, a mí me parece de verdad que el Partido Popular tiene unas ganas de marear la perdiz periódicamente con el tema lingüístico que a mí me parece que debemos de ser la risión del resto de Europa. Es decir, la obsesión que tiene el Partido Popular con los temas lingüísticos, los debates lingüísticos en Cataluña, en Galicia, en no sé qué, o sea, es que me parece de verdad fuera de esta etapa. No sé Dejemos... que intenta imponer ninguna lengua, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo que no? Si lo estáis exactamente, mira, la inversión lingüística de la que tanto habláis vosotros y que está en vuestro comentario es exactamente lo mismo que estáis haciendo a través de cuestionarios, de decisiones y tal. Pero sobre todo hay una cosa que me parece muy grave, Miguel. Me parece gravísimo. Hay una decisión del Consejo Consultivo, que se lo han pasado por el arco de triunfo, y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es cierto que está recurrido, No, pero ya se anunció que no se va a recurrir. Bueno, no, pero tenía un par de artículos recurridos una parte recurrida, pero hombre, yo creo que quien tiene que empezar por respetar las decisiones de los judiciales son precisamente quien está ocupando cargos de responsabilidad. Por eso se ha modificado en dos artículos que son a los que afectan las sentencias. Miguel, que no nos vengan después esta misma gente que no respeta las decisiones judiciales, que no nos venga después dando lecciones de ética, que es muy típico y muy... Bueno, seguiremos hablando del decreto de plurilingüismo y trataremos de entrar más en materia de este asunto, a ver si convocamos un día de estos, por ejemplo, a Nieto Silva, para que nos dé detalles de cómo funciona la convivencia de las lenguas aquí en este país. Bueno, hoy hemos escuchado unas declaraciones sorprendentes de una ministra. Hemos hablado antes de ella, Ana Pastor, y hoy tenía un acto en Cataluña y decía algo que a ver qué les recuerda. Pero sobre todo un acto que tiene que comprometernos a todos, a que tenemos todos que cumplir, ¿no? Yo digo que soy partidaria de poco y bueno, ¿no? De que uno no puede en política, el arte, esto es de hacer posible lo necesario, pero sobre todo es el arte de no decir nunca tonterías, o sea, que llamo yo tontería, aquello que dices y luego no haces, porque esto es lo que te conduce siempre pues, a una situación bastante mala. Lo digo pensando, no miro a nadie, o sea, lo he dicho con humildad y diciendo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, creo que Ana Pastor se metió en un pequeño jardín, que se dio cuenta por el camino de lo que estaba diciendo. Dice que no soportan que en política se digan cosas que después no se hacen. Vaya por Dios. Vamos a recordar algunas cosas que han pasado en los últimos meses. ¿Cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. El señor Rubalcaba ha sido miembro del único gobierno en la historia de España que ha congelado las pensiones. Yo no lo he hecho, además me he opuesto, lo he razonado y he votado en contra. Lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Y vamos a hacer todo lo posible para tener un buen sistema de atención a la dependencia y un buen sistema de servicios sociales. Señorías, ¿de verdad no había 1.500 millones de euros en el presupuesto de dónde recortar antes que recortarle a los pensionistas? ¿De verdad que no lo sabía? Yo prefiero no subir el IVA en el 2013. No quiero subir el IVA en el 2013, pero haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Bueno, contrastan las declaraciones de Ana Pastor. ¿Qué le pasó a Ana Pastor, Ernesto? Pues que se borró el disco duro. Se le borró el disco duro y entonces no se dio cuenta de dónde estaba. Yo creo que se metió, como tú bien decías, en un jardín. En un jardín. En un gran y jardín. cuando quiso dar marcha atrás ya no podía y estas cosas. Es raro, ¿no? Porque yo la verdad es que tengo un buen concepto de Ana Pastor. Me parece de lo mínimamente salvable del gobierno de Rajoy, ¿no? Pero claro, decir eso en el partido en donde cada mañana se cambian las normas de juego, me parece que no se lo pensó bien. Es decir, yo creo que lo dijo así un poquito
minuto y cuando se dio cuenta estaba fuera ya. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que también que se le fue un poco ya de las manos el tema, como le había pasado a Cospedal, ¿no? Que a veces las políticas populares empiezan a decir cosas que se les van de las manos, ¿no? En el fondo lo que está hablando es de la cuestión de la mentira y la política, ¿no? Los límites de la mentira y la política. Una cosa es la media verdad, otra la mentirijilla, otra la mentira y otra cosa la mentira permanente, ¿no? Yo creo que, como se ha visto ahí, bueno, nadie lo duda, yo creo, en este país ya, pues Rajoy, por lo que sea, por su carácter, por las circunstancias que nos toca vivir, por la crisis, yo creo que ningún político español ha dicho más mentiras a lo largo de su carrera que Mariano Rajoy. Yo creo que eso es indudable y yo creo que hasta los más acérrimos del PP deberían estar de acuerdo en esto, ¿no? Y esto me lleva también a una reflexión sobre las dimisiones, ¿no? Y sobre la mentira. A Bill Clinton Pablo quiere que hoy dimita. Yo quiero que dimita a alguien esta noche. Ya, antes de salir de aquí. Frustradísimo, de verdad. Bill Clinton estuvo a punto de dimitir no por tener relaciones sexuales con una becaria, sino por mentir al respecto, ¿no? Un ministro japonés muy recientemente por recibir una donación de 400 euros de una coreana que no estaban permitidos, un alemán por haber copiado su tesis, un trozo de su tesis, hace 20 años. Si en este país cada uno que copia algo, un ministro británico también, inglés, por haber dicho que era su mujer, la de la multa, no sé qué. Si en este país, por esas cosas, tuviera que dimitir la clase política, no tendríamos clase política, lo cual, por cierto, sería un gran avance porque así procederíamos a renovarla. Te veo un poco ácrata hoy, ¿eh? Yo, Pablo, creo que en el vídeo faltaba, cuando Zapatero hizo aquella afirmación en el 2008, de que con él iba a llegar el pleno empleo. Lo digo para superar Zapatero, a todo lo que pueda haber Zapatero dicho estaba en la mentirijilla. Rajoy. Mentirijilla. Pleno empleo en el 2008 y se fue con la cifra más alta de paro, 5 millones son y pico dos de estadios parados. inferiores. Hay Mentirijilla, mentira permanente. Y gran mentira. Pleno la empleo cifra más elevada de 2008. paro no es la que deja Zapatero, es la que hay hoy. Pleno empleo, sí, pero pleno empleo es lo que prometió el señor que llevó el paro de 2.300.000 a 5 y pico. Y el que se fotografió a la lista, el que se fotografió en la puerta del paro. Perdón un momentito nada más, déjame decir que te diga esto. El que se fotografió en la puerta del paro subió el paro, el que dijo, se fotografió en la foto diciendo que lo paraba él. En 1 millón. Rajoy arregle en un año lo que Zapatero lo único que pedía es que cumpliera lo que hizo. Yo entiendo tu confianza extrema absoluta. Yo tengo una confianza absoluta porque en un año no es capaz de arreglar los 8 años de Zapatero. En Mariano, incluso cuando guarda los datos en el disco duro. Yo tengo que decir una cosa, por cierto, el único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista porque el PP las actualizó por debajo del IPC. Es cierto que por debajo del IPC, pero las actualizó. Empezamos con y el único que las congeló fue empezamos con el crecimiento negativo. Recuerda, por favor, crecimiento negativo. La escala va de 1 a 4, va de 1 a 4. A ver, Miguel Ángel. Crecimiento negativo. Yo creo que si le pasamos la prueba del algodón a los programas electorales de todos los partidos, desde el 78, 82 para acá. Algunos más que otros. Supongo que algunos más que otros, pero los que gobernaron más. A mí, desde el punto de vista incluso como comunicador, como periodista, me interesa más, es decir, por supuesto que las mentiras son deleznables en toda clase de actividad social y en la política mucho más, ¿no? Pero si hablamos de programas electorales, el incumplimiento de cualquier parte del programa electoral me preocupa, pero me preocupa más la falta de explicaciones a la hora de abordar un incumplimiento de un programa electoral. Y ahí es donde yo creo que los partidos se les debe exigir una explicación, es decir, puedes no cumplir... hice esto por esto y por esto. Exacto, puedes no cumplir una parte de tu programa electoral porque en realidad el programa electoral es una declaración de intenciones de un partido político, pero tienes que explicar, es un contrato, que te ha llevado. Se firma un contrato, se vota un programa electoral. Pero que vamos a ver, eu creo que dúas cousas. Primeiro, eu coincido que Ana Pastor é do máis serio que hai neste goberno, pero Ana Pastor tamén é do círculo, non? De amigos, sí, máis íntimo de Mariano Rajoy, creo que... Caminatas. Sí, incluso estaba nesa excursión por Ribadumia, non? Caminatas. Entón, bueno, debeu ter un lapsus, verdade? Porque con eses amigos, decir o que di, estando no partido de Floriano, de Cospedal, pois eu creo que algún lapsus tivo. E sobre a mentira e a política, eu só dixen algunha vez nesta mesa, eu creo que Zapatero, en maio, ese fin de semana fatídico, verdade? De Elena Salgado en Bruselas, de maio do ano 2010, tiña que convocar eleccións, decir, presenteime con este programa, non o podo cumprir, voten, non o fixo. Bueno, pois así está o PSOE. Pero claro, iso decir, no, o programa electoral é unha declaración de intención, xa veremos se non se cumpre, non. O programa electoral é un contrato que se asina cos electores. E se non se pode cumprir,
Entón, en democracia, o que hai que facer é convocar novas eleccións. Non se pode estar gobernando en contra do programa que se presentou nunhas eleccións. Eu xa sei que agora isto dá igual, que Mariano Rajoy fai o contrario, porque... Bueno, si está... Pero non, pero que non pode ser así. E estiveche gobernando, sabes... Eu non estive gobernando, estaba... Estiveche no Parlamento. Sabes que as sociedades mudan, cambian, e hai circunstancias que son imponderables. No, pero Miguel, o que non se pode... Ese irrisorio que Rajoy acuse a Zapatero de travestismo político porque non cumple el programa. Es que es de un descaro. No tiene vergüenza. Este señor... Tenemos un presidente de gobierno que, al margen de proteger, como está protegiendo a ese presunto delincuente que está en Soto del Real... El aliado del PSOE. Sí, pero lo está protegiendo... Una trama de defensa... Me parece muy bien, pero quien lo defiende... Miguel, quien lo está defendiendo a capa y espada con SMS privados y con llamadas privadas es el presidente del gobierno. Y quien ha roto y quien ha borrado los discos, no los he borrado yo, no he borrado yo los discos duros pedidos por el juez, no los he borrado yo, los he borrado... A ver, venga, rápidamente, que me queda un par de asuntos todavía. Mira, falaba Mariano Rajoy de amnistía fiscal, verdade? Hai amnistía fiscal para os defraudadores como Bárcenas. Pero agora o goberno do Partido Popular, e hai que decir cunha lei do ano 2008, estas modificacións que se fan, verdade, na lei de presuposto, estalle pedindo a miles de migrantes retornados galegos de Suiza, pero eses non tiñan o diñeiro, verdade, negro en Suiza, que paguen en infraccionar nin nada, dunha vez, 14.000, 15.000 euros, dunha vez. Bueno, dejadme que comentemos un par de asuntos más. Esta tiene que ver con... La mentira en política no es patrimonio de ningún partido. Esto, un asunto más que hoy conocíamos a través de las páginas de La Voz de Galicia, un paralelismo en el que en este mismo programa hemos incidido alguna vez, ironizando con esta similitud. Estamos hablando de una película mítica para una generación en concreto, pero probablemente para muchas otras, La vida de Brian. En La vida de Brian hay un momento concreto en el que sucede esto. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rec? Ahí está. ¡Disidentes! Bueno, pues resulta bastante fácil establecer comparaciones con algunas cosas. Lo han visto y lo han traducido un grupo de alumnos de comunicación audiovisual de la Universidad de Santiago que han querido ver en esta inspirada escena de los Monty Python algo que sucede en este país con el entorno del nacionalismo. Vamos a verlo. Escoita, os únicos aos que odiamos máis que aos españois é a nova Irmandade Nacionalista. Disidentes. E a Fronte Popular Galega. Disidentes. E a Unión do Pobo Galego. Sí, disidentes. Que? A Unión do Pobo Galego, disidentes. Nós somos a Unión do Pobo Galego. Pensei que éramos Compromiso por Galicia. UPG. E logo, que pasou con Compromiso por Galicia nesto? Ali está. ¡Disidente!
Bueno, sospechamos que el que está detrás de este ejercicio es Rafa Cuña, el que veíamos en esa imagen, como saben, procedente del Partido Popular y en estos momentos en ese partido. ¿Algún comentario? No, vamos, que é gracioso, pero moi original non é, porque está... Ti, cando viches a vida de Brian, percibiches algunha clave interna? Bueno, cando a vin por primeira vez non, porque estábamos en proceso de unificar, pero claro, a vida de Brian creo que é de finais dos 70, primeiros 80... Sí, aquí chegou como principios dos 80, subtitulada, ademais. Sí, entón... Bueno, o que é lamentable que esteamos volvendo atrás casi 30 anos. Pero facedes moitas bromas no entorno nacionalismo ca vida de Brian? Sí, eu creo que o sentido do humor mantense. Bueno, alégrame que fagas ese comentario do sentido do humor. Espero que este regreso pasado, nese sentido, se poda solucionar canto antes. En fin, queríamos introducir este pequeño paréntesis porque la otra noticia, ya no sé si calificarlo de chusca, porque tiene una parte que no es nada chusca, es esa decisión de dos agencias de noticias de envergadura, estamos hablando de France Press y de Reuters, de censurar una fotografía. Estamos hablando de esta foto de François Hollande, que hoy participaba en el inicio de curso en Francia, delante de un encerado en el que se puede leer hoy es el reinicio de las clases o algo así. Bueno, una foto en la que François Hollande no aparece especialmente favorecido. Poco después de ser transmitida esta fotografía, a sus abonados, como decía, estas dos agencias, AFP y Reuters, mandaban este aviso, mandatory kills, que es lo que llega a los medios de comunicación cuando una agencia ordena borrar una imagen que ya ha sido transmitida. Pueden comprender, porque lo están viendo, que no tuvieron ningún éxito, que la imagen se coló en las redes sociales y a partir de ahí se consiguió el efecto justamente contrario, que es que todo el mundo ha visto la foto de François Hollande. No ha sido el primero, ni será el último. La pregunta es, ¿tienen que salir guapos los políticos en las fotos? El presidente galo, François Hollande, posaba así de alegre en un colegio del país por la vuelta al cole, pero a alguien no le pareció su imagen más favorecedora y poco después de haberla hecho pública, las agencias Reuters y AFP pedían a sus abonados que la eliminaran. La verdad es que es sorprendente, ¿eh? En mi labor como editor he visto caras mucho peores en muchos políticos españoles y foráneos. Merkel, el propio Rajoy. No entiendo muy bien la polémica, la verdad. Mandar un mandatory kill por una foto de un político que nos sale favorecido, tendríamos que borrar, no sé, la mitad de las fotos de los políticos. Y es que los políticos nos dejan momentos y gestos impagables. Rajoy es todo un icono. Zapatero también lo fue. Rubalcaba saca a veces su cara más curiosa. Y lejos de los primeros espadas, ministros, diputados y hasta presidentes autonómicos nos deleitan con sus poses menos estudiadas. Incluso el rey es un filón. Eso sí, que nadie piense que el fotógrafo dispara con mala fe. El 80% de la gente, cuando la tienes delante de tu objetivo, te dice, sácame guapo. Pero en una rutina normal de una comparecencia, una campaña, el fotógrafo tiene la labor de sacar cuantas más caras distintas posibles. Hay veces que sacamos a gente con los ojos mal colocados o los ojos en blanco. Esas fotos ya no se descargan, son fotos que se descartan. Pero la foto de Hollande era incluso simpática, era amable, estaba en un colegio, era una, no se entiende muy bien. El antecesor de Hollande tampoco fue siempre el más fotogénico, ni Berlusconi, muy a su pesar. Ser la mujer más poderosa de Europa o el presidente de la primera potencia mundial tampoco sirve para librarse de la foto cómica. Ni siquiera es excusa ser el representante de Dios en la tierra, que se lo digan si no a Benedicto XVI. Pero ¿ponen los políticos el grito en el cielo cuando no les gusta una foto? En principio no, pero el autor nunca se libra de un pequeño tirón de orejas. Llamar por una foto no suelen llamar, pero siempre que te ve un político siempre te dice, me sacaste mal y tal. De hecho, la mayor parte de los políticos creen que hay una conspiración judeo-masónica, orquestada por un ente que no sabemos quién es, que elige siempre las peores fotos. No se ven en el periódico como les gustaría verse a veces. Pero bueno, eso nosotros hacemos periodismo, no hacemos cosmética.
Bueno, Meujuto da una explicación. Es cierto que una foto puede ser un auténtico editorial en función de cómo esté retratado el personaje. O sea, las fotos transmiten muchísima información y muchísimas veces cosas que no se pueden leer o no se leen en la letra, sí se pueden deducir de la foto, ¿no? Es surrealista. Produce exactamente el efecto contrario en estos momentos, además. Es que sabes que va a haber un periodista que ya vio la foto, que lo va a meter en su red social y lo va a transmitir a todo el mundo. En fin. Reírse de los políticos es una cosa muy necesaria. Y que ellos acepten que no riamos. Claro, porque además ellos no se ríen suficientemente de sí mismos. No, pero hay que conste que es transversal. Hay políticos con sentido del humor en todos los partidos, hay políticos sin ningún sentido del humor en todos los partidos. O sea, esto, Ernesto, me lo dirás o no. Te voy a contar una anécdota que probablemente ya te la conté en alguna ocasión, bueno, un hecho real que conté en alguna ocasión y que resulta tan dramático como retirar la foto de Hollande. Y es que un político muy conocido de Galicia se cogió un rebote monumental, ese sí que llamó a esta casa monumental, porque en una foto que salía de cara se le había cortado prácticamente el nudo de la corbata y entonces decía que quedaba con la papada muy grande y tal. Pero un follón monumental, es decir, que entiendo perfectamente a Víctor Meujuto cuando dice que siempre es que me sacaste mal. Lo que es increíble es que Hollande, se deduce que Hollande llamó a estas dos agencias y que estas dos agencias, que no hablamos de dos agencias menores precisamente, sucumben a la presión. En fin, Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas de este miércoles. Adelante, Uxía. Fernanda, pues vamos a comenzar este repaso final con la última hora que nos llega desde Estados Unidos, donde se ha dado el primer sí a la guerra en Siria. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha aprobado la resolución que autoriza un ataque militar contra el país árabe. Washington acusa al régimen de Bashar al-Assad de usar armas químicas contra civiles. Es la primera vez que se vota un ataque desde la guerra de Irak. Para el sí definitivo, la medida tiene que ser refrendada por el Pleno del Senado y el Congreso. Y en pleno debate sobre si se debía o no intervenir en Siria, el republicano John McCain fue inmortalizado jugando al póker en su iPhone. Un fotógrafo del diario The Washington Post le pilló infraganti. Preguntado al respecto, McCain confesó que estaba un poco aburrido después de 3 horas y media de escucha. El Senado, recordemos, es uno de los defensores acérrimos de la intervención en el país árabe. Y donde parece que también se aburren es en el Parlamento británico. 300.000 intentos de acceso a contenidos pornográficos en un solo año. Datos que han sido publicados hoy por la propia Cámara del Reino Unido en base a los registros de sus ordenadores. Además, se realizaron más de 50.000 visitas a páginas destinadas a relaciones extramatrimoniales. Como ya sabrán, el miércoles de la próxima semana está convocada en Cataluña una cadena humana independentista con motivo de la Diada. Pues bien, los que estén a favor y en contra ya tienen un espacio común donde expresarse. Una aplicación para móviles y tabletas invita a luchar por la secesión catalana o bien por la unidad española. Los jugadores pueden escoger bandos. Si descargan la versión España, lucharán contra aquellos que se hayan descargado la versión Cataluña y viceversa. Lo han creado un catalán y un madrileño, ambos ingenieros de profesión. Y en Cataluña nos quedamos porque el futbolista Leo Messi ha saldado sus deudas con Hacienda. El jugador del Barça ha pagado al fisco los 5 millones de euros que él y su padre adeudaban a las arcas españolas. Con eso evitan que la jueza les imponga una fianza en el proceso judicial en el que están envueltos por un delito de evasión de impuestos. Y del Barça al Real Madrid, porque un eurodiputado belga quiere que se investigue el multimillonario fichaje de Gareth Bale por el club blanco. Pedirá a la Eurocámara que investigue la operación valorada en unos 100 millones de euros, al entender que se hizo gracias al apoyo de Bankia. La entidad, que está nacionalizada y que fue rescatada con fondos europeos, financia en gran parte la deuda de casi 600 millones de euros que tiene el Real Madrid. Así terminamos hoy, Fernanda. En fin, Uxía, muchísimas gracias. Yo no sé qué os parece este asunto, pero es que a mí me parece, de verdad, o sea, me llamó la atención la iniciativa de este eurodiputado, pero es que, francamente, es que me parece una tomadura de pelo, pero monumental, vamos. Pero que ten toda razón. Claro, claro. O de Florentino, aquí estamos vendo, verdade, na Coruña, o que está pasando con Albada, a empresa do grupo de Florentino. É dicir, aquí se lle está recortando, quereselle recortar os salarios traballadores da limpeza e os traballadores de Albada, e para onde vai o diñeiro? Pois os 101 millóns que paga o Real Madrid por Bale. O sea, é que isto é realmente obsceno, non?
realmente os No, pero a participación dun banco nacionalizado como ese, que as preferentes... Pero todo forma parte. Bankia que está negando los préstamos a autónomos, a empresarios y que le colocó preferentes a miles de personas, Pablo, tú lo sufres todos los días. Y que les han metido una quita, los ha convertido en acciones, han tenido pérdidas del 70%, del 60%, o sea, han perdido dinero a expuertas. Entonces ahora se dedican a especular con futbolistas. Increíble. Escandaloso. Rodrigo Rato era, ¿no? Era Rodrigo Rato. En la que Florentino a ver, por favor, Duro. Una viñeta muy buena, simplemente por un toque. Florentino Pérez le decía a Abel, hubiera pagado 105, y le contesta a Abel, y yo hubiera venido por 2. Bueno, pues ahora os voy a dar muchísimas mejores noticias, ya veréis cuando leamos la primera página del periódico de mañana. Qué buen titular de apertura, que vamos a ver ya inmediatamente. La banca no descarta la liquidación de Pescanova, pero intentará evitarla. Pretende ponerse de acuerdo con el nuevo consejo sobre la continuidad de la compañía y la concreción de una propuesta de convenio. Así están las cosas con esta multinacional. Foto de primera para una noticia preocupante. Patrullas contra los robos en Carballo. Los vecinos de la parroquia de Ardaña se organizan ante la ola de delitos. En la imagen, varios vecinos de esta localidad forman grupos por las noches para tratar de contener la oleada de robos que está sufriendo la zona. Hablábamos de la situación de Pescanova, pero hay otra empresa viguesa que sí que nos da un buen titular hoy. La empresa viguesa Farmamar logra aislar una molécula efectiva contra 11 tipos de cáncer. Una investigación que habría que sumar a la del famoso Yondelis, que lleva un recorrido mucho más largo que esta molécula de la que nos informa hoy mañana La Voz de Galicia. Más titulares. Una dependencia de Pontevedra negocia con su atracador y se lleva solo 15 euros. Yo creo que había que ficharla para la Xunta de Galicia, esta mujer, con esa capacidad de negociación. Y un titular más que queríamos compartir con ustedes, una muerte que hoy tuvo lugar en Galicia, el toro Mario Xacobeo, durante años el mejor semental de España, que hoy ha pasado a mejor vida. ¿Alguna cosa que comentar de los titulares de mañana? Pescanova, ¿cómo vemos la cosa cada día peor, Miguel? Pues sí, la verdad es que las noticias en Pescanova no son nada alentadoras, nada buenas, y ojalá el objetivo único y primordial, que es salvar la firma y salvar sobre todo los puestos de trabajo, se pueda conseguir, pero el escenario no es nada alentador. En fin, lo que nos faltaba, la liquidación de Pescanova. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido una noche intensa, pero muy fructífera. Regresamos mañana a partir de las 10:20. Hoy estuvimos con José Ramón Gómez Besteiro. Mañana lo haremos con Manel Vázquez, que como saben es la persona que compite por él por la Secretaría Xeral del PSDG. Será mañana, 10:20, en directo. Sean felices, les dejo como siempre con las mejores fotos del día. He claimed he has the misery, but he having a lot of fun, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she's Biff's species guy. Everything that Uncle John need, oh baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby.